¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera sesión que tenemos acerca de Amfix. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de Scrum y cómo podemos aterrizar los patrones de Amfix en un modelo Scrum, ¿sí? Para esto se ha diseñado un tablero, ¿sí? Un tablero muy a detalle en donde vamos a ver ciertas variables, ¿sí? Que ustedes van a ver en el tablero. Y además hemos como explorado algunas variables en cuanto a la evolución en este caso, de Scrum, ¿no? Ustedes seguramente ya han escuchado sobre el sistema Shuhari, ya que es un modelo japonés que suele enfocarse en la forma en la que normalmente aprendemos, ¿no? El Shu termina siendo esta etapa inicial en donde repetimos, entendemos el modelo. El Ha termina siendo un espacio para cambios, para mejoras de lo que entendimos en una primera etapa del Shu, el modelo. Y el Ri termina siendo todo este sistema de mejora continua, ¿sí? Entonces, muchos de los entornos ágiles aprendemos, trabajamos, interiorizamos este sistema del Shuhari para poder identificar los niveles de profundidad que de alguna u otra manera estamos trabajando, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, para las personas que se están sumando, les he compartido un link en el chat, me comentan que lo tienen, por favor, ¿sí? Les comentaba de que para las personas que están internamente, creo que creo que sí están bloqueadas. A veces extraño que no esté bloqueada, pero me dan un segundo, a ver si lo bloqueo. Pero no se mueva. Ok, listo. Les decía de que en este sistema hemos llevado al Scrum en sus múltiples dimensiones, tanto en valores, hablamos un poquito del equipo, hablamos un poco de los eventos de Scrum, los 5 eventos, hablamos un poco de los artefactos y cómo sería el modelo de escalado de Scrum a partir de utilizar patrones que nos comentan Amfix, ¿no? Y al lado de derecho ustedes van a ver todos los patrones que han sido como utilizados, ¿sí? Desde los patrones de valor, ¿sí? De valores centrales, tipos de crew, opciones de equipos, niveles de delegación, métodos de decisión, opciones de votación, value streams, atributos de rol, entre otros. Si ustedes se dan cuenta, todos los patrones que han sido utilizados en este tablero están en la parte derecha, ¿sí? Por si lo quieren explorar un poco a detalle. Evidentemente, una hora nos va a quedar súper, súper corto para explorar todo esto a detalle. Lo que voy a como hacer es un pequeño resumen e ir como pasando por todos los niveles como para ir entendiendo y para ir como comentando, ¿sí? La intención es que ustedes puedan, seguramente en un siguiente espacio, un espacio más personal, puedan ustedes ir revisando los tipos de patrones que podrían darle a ustedes un complemento de lo que estamos haciendo, ¿sí? Les decía mucho de esto de que es un trabajo experimental. ¿A qué me refiero a esto? Que esto no es un método, les comentaba, y que de alguna u otra manera simplemente es una hipótesis que estamos manejando. Pueden haber algunas personas que estén de acuerdo con esto, van a haber algunas personas que no estén de acuerdo. Este modelo se puede ampliar, se puede ajustar, se puede dimensionar en la medida de la experiencia, de las necesidades que se puedan tener, ¿sí? La intención es que este conjunto de patrones que vamos como utilizando puedan servirnos para ir evolucionando, ¿no? Para pasar del entorno Shu al entorno Ori, ¿no? Al tercer sistema o paso de evolución en este caso, de Scrum. Hasta aquí alguna pregunta como para que se ubiquen en el cuadro y sepan cómo trabajarlo, ¿no? Para las personas que se conectan, el Shuhari es un modelo de aprendizaje japonés, suele ser muy utilizado. Lo he utilizado para dimensionar las variables, ¿sí? Que podríamos como utilizar dependiendo de cada necesidad o dependiendo del entorno en donde estemos como estudiando, trabajando. Y lo que estamos haciendo es revisar un poco la guía del Scrum, porque ustedes van a ver aquí párrafos de la guía textual,
¿sí? Párrafos de la guía textual y sobre los párrafos y en función a lo que toca, tienen ya sea patrones que ustedes lo pueden ver justamente aquí, que ese es uno de los patrones de ValueStream, o algún conjunto de patrones que, por ejemplo, es los que están aquí, ¿no? Las opciones de votación, los métodos de decisión y por ahí algún patrón en particular del nivel de alegación. Normalmente cada uno de estos grupos de patrones como estos que están por aquí, lo van a ver principalmente en inglés, ¿sí? Forman un grupo, es decir, hay como contenido detrás de, si por ejemplo nosotros nos vamos a métodos de decisión, probablemente nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Nos vamos hacia la derecha y ustedes van a encontrar al lado derecho todos los métodos de decisión. Parece que está por aquí, ¿no? En este caso nos habla de, si no me equivoco, son 14 métodos de decisión, ¿sí? Que los pueden ustedes revisar aquí. Pueden ver el título, el tema y un pequeño resumen de lo que significa ese patrón, ¿sí? Así que por eso les decía que va a ser un poco difícil resumirlo en una hora definitivamente, pero como para que ustedes se puedan ubicar en el tablero y cuando les toquen observarlo a detalle, seguramente van a tener mayor relación, ¿sí? Y probablemente empiece a generar un link para que los dirija directo, ¿sí? Pero eso es lo que estamos trabajando. Como les decía, es un modelo experimental, todavía no es como la forma oficial, ¿sí? De anfixiar este Scrum, pero de alguna u otra manera vamos a ir como recorriéndolo ahorita en los próximos minutos cada uno de los focos, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, solo para que se ubiquen en el tablero. Si no, empezamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta en particular. ¿No? Extrañamente ninguna. Ok, les he compartido para las personas que se están sumando, les he compartido un poco el tablero para que lo revisen, ¿sí? Para que puedan acceder incluso al tablero. Vamos un poco a hablar sobre los valores de Scrum, ¿no? El uso exitoso de Scrum depende de de que las personas se vuelvan más competentes en vivir los 5 valores, ¿no? El compromiso, foco, franqueza, respeto y coraje. Nosotros dentro de Amfix tenemos varios valores que de alguna u otra manera rigen el comportamiento humano. Podemos ir, por ejemplo, a la parte derecha. Tenemos como tipos de valores, ¿no? Desde el valor central, que es innato, que se origina dentro de nosotros mismos, el valor deseado, que es algo que esperamos, un valor emergente es uno que se va dando con el constante evolución de las acciones o de las vivencias o de las percepciones, de las vivencias en realidad. Y el valor esperado es algo que nosotros vamos a buscar tener a futuro, ¿no? Hay una diferencia por ahí entre el valor deseado y el valor esperado, ¿no? El valor esperado tiene que ver con un proceso de percepciones, ¿sí? Tiene que ver con un proceso de satisfacer nuestras expectativas, ¿ya? Y el valor deseado es algo que necesitamos, que tenemos por necesidad. No solo es nuestra expectativa, sino aparte a partir de una necesidad como tal y que la deseamos para satisfacer esa necesidad. Probablemente el valor esperado más bien tiene que ver con nuestro proceso de conocimiento, nuestro proceso de experiencia, de gustos y preferencias, no necesariamente esto pasa con el entorno deseado, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? De que cuando estamos en el entorno Shu, seguramente estos valores los vamos a tener que ir como construyendo a lo largo de los equipos Scrum. Pero cuando ya empezamos a probar o a poder entender el modelo de Scrum, seguramente lo que nos va a tocar es empezar a ir sumando valores que estén alineados en torno al equipo que está trabajando, ¿no? Ustedes saben que todos los equipos de alguna u otra manera son distintos, entonces estos equipos distintos van a tener que evolucionar en cuanto a valores propios, ¿no? Entonces en un entorno inicial iniciamos con los 5 valores base de Scrum, con un entorno ya de evolución o de mejora seguramente añadiremos algunos valores adicionales que el equipo crea conveniente, ¿no? Cuando hablamos un poco de el equipo Scrum como tal, ustedes saben que el equipo Scrum habla de 3 roles principales, los developers, los product owner y los Scrum Master,
¿sí? Hay cuestiones interesantes, ¿no? Son multifuncionales. Hablamos de que los equipos son multifuncionales, por ejemplo, o que el equipo de Scrum es responsable de todas las actividades relacionadas con el producto. En este caso es como el contexto en donde en un crew type o uno de los tipos de crew que recuerden que en Amphix equipo es igual a crew, ¿no? O tripulación. Nos referimos a un equipo, un squad, a un Agile Pods, como he escuchado normalmente, nos referimos principalmente a un tipo de equipo, ¿no? El crew es un tipo de equipo y particularmente uno de los tipos de equipos son los value stream. Probablemente uno de los grandes retos a nivel de value stream es que es la carga cognitiva, ¿no? Una de las cosas que de alguna u otra manera nos topamos en el día a día es que no necesariamente los equipos tienen la posibilidad de ser end-to-end, ¿no? Sin embargo, es una de las necesidades, es una de las sugerencias que tiene Scrum o una de las recomendaciones que tiene Scrum para sus equipos y de alguna u otra manera utilizamos el Value Stream Crew como una de las variables, ¿no? Hablamos de autogestión, ya lo que significa que deciden internamente el cómo, qué y el qué, el cuándo y el cómo lo hacen, ¿no? Para esto, recuerden que nosotros tenemos todo un abanico de posibilidades a nivel de métodos de decisión y de opciones de votación que implica lo que estamos trabajando, ¿sí? Y que podrían utilizar ustedes al abordar su equipo Scrum. Voy un poquito más a la derecha para que lo puedan como revisar. Acá están los métodos de decisión, creo que lo conversamos en una sesión anterior. Sí, hay algunos que están más cercanos a la parte de autoorganización, en donde el equipo delega o el equipo distribuye el poder entre sus múltiples participantes y hay alguno en donde lo centraliza, ¿no? Generalmente las primeras cartas, que son la de unanimidad, first five, puntaje, dot voting, tienen como una estructura en donde el poder se va distribuyendo de manera equitativa. Pero cuando nos enfocamos hacia el otro lado, hacia la parte izquierda, donde tenemos la autoridad o la comisión, ya la decisión se centra entre pocas personas. Cuando hablamos de temas de Scrum, probablemente tenemos como múltiples modelos cercanos a las primeras cartas, diríamos que incluso hacia la carta número, porque recuerda que tienen un número en la carta número 27 en promedio, ¿sí? Entonces podríamos como ir cambiando de método de decisión en la medida que vayamos necesitando estructura. A veces podemos estructurar métodos en función a los mismos, a los patrones ya definidos, ¿no? Recuerden que cada una de las cartas que ustedes ven aquí es un patrón particular, es una forma de tomar una decisión. Entonces, lo que hacemos nosotros normalmente es utilizar más de un método de decisión. Cuando trabajamos en un entorno Scrum, cuando diseñamos una decisión en un entorno Scrum, podríamos buscar un diseño basado en entornos más colectivos y en una distribución de poder equitativa, es decir, no es como muy recomendable, no es como muy común, por ejemplo, que la decisión la tome una sola persona, que podría ser este método de decisión de autoridad. Sí, entonces así es como se van a ir comportando los modelos. Si nos vamos un poquito a el detalle de aquí, les decía de que incluso las opciones de votación podrían ayudar y el producto puede estar enfocado a un servicio, a un producto físico o algo abstracto y hay un conjunto de value stream. Recuerden que una de las cosas que promueve Scrum es que la gestión sea end-to-end o sean multifuncionales, como solemos llamar. Entonces pueden haber tipos de value stream. ¿Ya? Y hay tipología y eso lo pueden empezar a revisar un poquito más a la derecha. Como les decía, el entorno es bastante amplio. Aspiro a que en esta hora podamos hablar al menos de los roles. Igual les dejo el link como para que ustedes puedan explorar un poco y curiosear acerca de qué posibilidades podemos tener a nivel de ceremonias, a nivel de artefactos de Scrum que lo tienen ustedes a la derecha. Para los que recién se están conectando, bienvenidos. Estamos explorando un poquito un sistema de Scrum anfixiado, como le suelen llamar, y que está enfocado en tres como etapas de evolución, ¿no? El Shu, el Ha y el Ri. Y aquí ustedes pueden ver una evolución en el HANO, cómo podemos pasar de un equipo o multifuncional probablemente a algunos otros tipos de equipos que de alguna u otra manera nos ayudan o nos pueden dar mucho más precisión.
yo les decía de que la carga cognitiva de un equipo de value stream es muy fuerte, es decir, hay como mucha carga dentro de un equipo. Entonces, en un entorno ya de mejora, podríamos empezar a explorar otros tipos, otras tipologías de equipo que puedan funcionar en conjunto. Es ahí donde empezamos a pensar en el que no solamente un equipo, por la naturaleza del trabajo o por la implicancia del trabajo, tenga que pensar en un solo equipo que lo haga todo, sino que podríamos tener múltiples equipos que puedan colaborar entre sí, y esa carga cognitiva que podríamos tener en un producto o un servicio gigante pueden ser distribuidas entre esos equipos. Por eso hay nuevas posibilidades que se pueden plantear a nivel de tipos de crews, ¿no? Tipos de equipos, y que ustedes pueden explorar, como les decía, al lado derecho del tablero, ¿no? Igual, el tema de la forma en la que votamos, probablemente tenemos formas más colectivas aún en un primer momento, pero recuerden que la agilidad no te habla que siempre tiene que ser todo colectivo, sino que buscamos de alguna u otra manera adaptarnos al entorno. Muchos de ustedes seguramente les ha pasado que a veces dejamos a una decisión a un entorno colectivo o en un entorno colectivo y la decisión no se toma, y muchas veces esa decisión tiene que ser rápida, muchas veces inmediata incluso. Entonces, no necesariamente el entorno o las decisiones o los tipos de decisiones solo colectivas son las que funcionan en un entorno Scrum. Podrían funcionar para ciertos casos, bajo ciertas variables, algunas incluso del tipo de autoridad que les mencionaba anteriormente. Entonces, podríamos ir como encontrando un equilibrio en función a la necesidad. Entonces, podríamos explorar otro tipo de decisiones para momentos particulares, e incluso podríamos tener algún modelo de toma de decisiones internamente que nos pueda ayudar a entender esto de una forma más transversal, ¿no? Igual los métodos de decisión, igual con las opciones de votación, y que de alguna u otra manera también con los tipos de value stream que les comentaba internamente, ¿no? Podríamos tener el value stream crew, que es como el genérico, la cadena de valor completa dentro de un equipo, que sería lo ideal, pero como repetía, ¿cómo se llama? Todo el proceso de cadenas de valor, pueden haber tipos de cadenas de valor, y por aquí lo podemos como observar si nos vamos a la parte derecha. ¿Sí? Eh, Aquí está. Tenemos un value stream de productos, podemos tener value stream de servicios, podemos tener value stream de eventos, podemos tener value stream de proyectos. Entonces, no solamente el contexto basado en un solo tipo de value stream, sino podríamos como clasificarlos de alguna manera por la naturaleza de lo que se está construyendo, ¿no? Entonces, por ahí podríamos explorar algunos otros tipos de value stream que se enfoquen en lo que estamos como definiendo, ¿no? Y finalmente, si podemos trabajar, por ejemplo, en el entorno RI, que es en el entorno de alta evolución, una de las cosas que podría pasar probablemente es el tema de los niveles de delegación, ¿no? Ya los niveles de delegación cambian en función a la adaptabilidad del proceso del entregable o de la necesidad que se va teniendo. Entonces, hay muchos tipos de niveles de delegación, en algunos que son muy pequeños, otros que son mucho más interesantes o mucho más mejor definidos. Podemos volver nuevamente. Sé que puede ser un poco cansado, pero el tablero nos quedó como súper grande por el análisis. Los tipos de delegación, ¿no? Sí, vamos a decidir, vamos a vender el producto, vamos a consultar, vamos a acordar, vamos a sugerir, vamos a preguntar, vamos a delegar la decisión, ¿no? Entonces, sobre este tipo de decisiones podemos ir también estructurando conversaciones, y podemos empezar a estructurar un sistema propio de delegación, ¿no? Que quizás pueda estar en función a las personas que integran los equipos. Entonces, en un modelo RI de Scrum, en un modelo de evolución continua, probablemente lo que estamos buscando son mejores formas de delegar o de generar decisiones, ¿no? O que las personas puedan tomar responsabilidad, porque recuerden que el Scrum es un modelo de responsabilidad colectiva. Entonces, en un modelo de alta evolución, probablemente el trabajo es tan especializado que nos toca distribuirnos la responsabilidad, sin dejar de ser colectiva, la responsabilidad de la acción, de la ejecución, ¿no? Entonces, esto podría ayudarnos a poder identificar otro tipo de niveles de delegación que vamos a querer o que vamos a tener para que puedan cumplir con el trabajo que estamos encomendando, ¿sí? O que nos han encomendado, ¿sí? Entonces, eso más o menos como a detalle perdón, me estoy yendo muy por acá. A detalle de el equipo Scrum. Igual hay por roles, ¿no?
cada rol tiene naturaleza particular de decisión. Por ejemplo, ¿no? Si las personas se comprometen a crear cualquier aspecto o de un incremento utilizable en cada sprint, se llaman o se denominan developers, ¿no? Entonces, cualquier persona del sprint que se encargue de ejecutar algo, se puede denominar developer independientemente que asuma el cargo de Scrum Master o Agile Coach o cualquier otro, ¿no? Porque recuerden que el rol se determina en función a la necesidad y a la acción, ¿no? Al involucramiento de la persona. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno de los atributos que tiene el Anfix es el de creador y que tiene que ver con la parte ejecutora, ¿no? Quien se encarga de ejecutar. Y de igualmente hay como plan del sprint para el sprint backlog, ¿no? Y que de alguna u otra manera tenemos que aplicar algunos modelos de dirección, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza de la autodirección, el autoalineamiento, el compromiso por pares, que de alguna manera tiene que ver con valores que estamos como construyendo, ¿no? Valores colectivos que estamos construyendo. Y que además necesitamos empezar a utilizar algún tipo de estructura para enlistar las tareas, ¿no? Probablemente sin orden, para que el rol del del Product Owner empiece a darle estructura o orden al proceso. Igual, por ejemplo, si por ahí tenemos un Product Owner que están trabajando activamente en elementos del sprint y que no participan como developer, podrían tener roles de inspector. ¿Qué quiere decir esto? De que están revisando continuamente que o la calidad o la ejecución per se o la entrega sea desarrollada de la manera en la que se ha generado el compromiso del servicio, ¿no? Entonces, así podemos como empezar a detallar cada uno de ustedes. Ya les decía al inicio para los chicos que se están sumando que el modelo es bastante amplio y el análisis es bastante completo y que no podríamos como revisar en esta hora como a detalle, pero vamos a ir viendo como puntos interesantes, ¿no? Para las personas que se suman nuevamente, y lo comento, tenemos como 3 niveles en el que estamos como evaluando Anfix, el que estamos como contando Anfix dentro de Scrum, ¿no? A nivel de Product Owner, por ejemplo, tenemos evidentemente el rol del director, ¿no? Y hablamos del director no como la persona que tiene la decisión absoluta, pero sí mantiene la visión, ¿no? Es la persona o el rol que de alguna u otra manera está dirigiendo al equipo hacia un resultado, ¿no? Pero no una dirección por mandato, sino una dirección por guía, por visión, por entendimiento del producto. Sí, Javier, no te preocupes, aquí te compartimos el mural. Ya, si por ahí estamos buscando describir, por ejemplo, el estado futuro del producto, o estamos buscando el cómo estructurar a largo plazo, o cómo desarrollamos y comunicamos explícitamente el objetivo del producto, por ahí trabajar a partir de los modelos de visión de la experiencia o del desarrollo de objetivos puede ayudarnos mucho a poder estructurar modelos de objetivos de manera correcta a fin de poder guiar al equipo, ¿no? Yo les decía, para las personas que se están integrando, que hay varias que se están integrando, pueden ver el detalle de los modelos al lado derecho del tablero, ¿sí? ¿Qué más parece interesante? A nivel de mejora, ya probablemente uno de los retos que tengamos es que la visión de lo que estamos construyendo, lo que estamos elaborando vaya evolucionando, ¿no? Y para esto, como les decía, hay modelos de tipo de visión y hay modelos de tipo de objetivos que ustedes pueden empezar a trabajar y probablemente ir como alternando entre lo que necesitamos a mediano plazo o lo que necesitamos a largo plazo. Para eso hay dos tipos de modelo que ustedes pueden trabajar, ¿no? Y si estamos ya en un entorno de mejora continua, probablemente el rol del Product Owner vaya evolucionando y vaya transformándose en roles muy ad hoc, que era una de las cosas que les decía, ¿no? En un modelo de mejora continua, probablemente los roles del Product Owner, el Scrum Master y de los desarrolladores vayan mutando o vayan generándose atributos distintos, ¿no? Entonces, probablemente dentro de esa mejora continua vamos a ir encontrando que vamos a ir sumando ese tipo de roles adicionales. Hay un set de roles que ustedes pueden utilizar también para poder ir explorando conversaciones, ir definiendo rumbos como muy ad hoc de lo que estamos trabajando. Lo mismo pasa con los objetivos, ¿no? Hay múltiples tipos de objetivos, entonces
podríamos ir definiendo mejores tipos de objetivos conforme vayamos trabajando. Si por ahí la evolución lleva a que el equipo tenga un sistema muy, llamémoslo así, variable, hay mucha incertidumbre o de pronto muy poca estabilidad, probablemente tengamos que lidiar con los objetivos más de corto plazo, ¿no? Si tenemos, perdón, un poco más de estabilidad, nos tocará probablemente tener modelos de objetivos más a largo plazo. Entonces podemos como ir ajustando dependiendo de la necesidad. Lo mismo pasa con los tipos de backlog que vamos a utilizar, ¿no? Dependiendo de la necesidad, probablemente algunos tipos de backlog vayan cambiando, ya vayan, no necesariamente el rol del product owner va a perdurar por siempre, tal y como fue concebido de manera inicial. Probablemente ese rol vaya como mutando y el equipo también se vaya haciendo cargo conforme vaya evolucionando, conforme vaya trabajando. Evidentemente, la palabra final probablemente la tenga la persona que está gestionando el backlog. Sí, sin embargo, podríamos tener atributos adicionales que podrían ayudar a desestructurar de la forma tradicional en la que vemos el backlog, ¿no? Como les decía, los tipos de backlog lo pueden ver al lado derecho. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podríamos que explorar? Vamos con el otro rol, con el rol del Scrum Master. Sí, el rol del Scrum Master de alguna u otra manera toma el atributo de guía, ¿no? Es una persona que está encargado o responsable de establecer el cómo se trabaja Scrum. Es el maestro de Scrum y de cierta manera está guiando en la adopción de Scrum. De alguna u otra manera también es responsable de la eficacia, de la eliminación de elementos y eliminar barreras, ¿no? Impedimentos, perdón, y barreras. Entonces, es un productor dentro del concepto de Amfix, ¿no? Es una persona que se puede encargar de generar un ambiente, un mejor ambiente de trabajo dentro del crew, dentro del foro, ¿no? Dependiendo del modelo en el que se encuentre. Entonces, estos dos atributos pueden trabajarse dentro de un entorno inicial de Scrum, en un entorno Scrum, y que además está buscando que se lleven a cabo los eventos, ¿no? Entonces, hay muchos momentos de colaboración que tenemos un set de detalle de momentos de colaboración que ustedes también pueden explorar a nivel de Scrum. Si vamos evolucionando probablemente en este modelo RI, en donde ya estamos a nivel de mejora continua, seguramente el rol del Scrum Master puede ir mutando, como les decía, entonces podemos ir generando algunos atributos adicionales, vamos generando como un poco más de detalle para que el rol del Scrum Master vaya robusteciéndose y vaya estando alineado mucho más ad hoc a las necesidades del equipo, ¿no? Y que de alguna u otra manera hay alternativas adicionales en momentos de colaboración que puede el Scrum Master añadir, utilizar, dependiendo de la misma necesidad que en la que se encuentre, ¿no? Entonces, a nivel de roles, diría que el gran reto está en utilizar los sistemas que tiene Amfix, los patrones que tiene Amfix diversos para poder ir creciendo. Probablemente tenemos un entorno inicial mucho más estructurado, mucho más definido por la guía del Scrum. Conforme vayamos evolucionando, vamos a ir añadiendo algunas variables que están estructuradas en función a la necesidad y que nos van a llevar a cambiar algunas cosas en el segundo nivel, en el nivel H, o evolucionar en cuanto a la forma y el fondo probablemente en el nivel RI, dependiendo de la necesidad de los equipos, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No sé si está siendo claro, o estamos como entendiendo el modelo. Súper claro todo. Estoy haciendo el esfuerzo para resumir mucha información, como ustedes lo pueden haber dado cuenta. Hay mucha información. Yo les decía a los chicos al inicio, cuando estábamos iniciando, que ustedes van a tener el acceso al link, pueden tener como la posibilidad de irlo como estudiando, repasando. Lo que ustedes ven en líneas, en texto, son fragmentos de la guía del Scrum. Entonces, está basado en la guía oficial del Scrum, la del 2020, que es la última y que lo que estamos como sumando son algunos, estamos relacionándolos con algunos patrones de Amfix y que de alguna otra manera lo vamos a ir evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso había utilizado el modelo del Shuhari para poder como evidenciar el modelo de crecimiento, tanto de el modo Shu, que en donde es un aprendizaje por repetición, el Hack es un aprendizaje por cambio y en donde nos permite hacer cambio porque ya vamos entendiendo el modelo y el RIC es el de mejora continua, ¿no? Entonces, por eso está como estructurado en tres columnas. Si nos vamos un poquito al sprint,
a los eventos. Evidentemente, uno de los conceptos importantes es el tema del sprint, ¿no? El sprint es un contenedor de otros eventos, se convierte en una relación de trabajo, nos enfocamos en trabajar a un ritmo sostenible, entonces hay todo un proceso o todo un modelo de bordes de innovación que esperemos que en algún momento lo podamos hablar completo porque probablemente en sí mismo es una charla interesante sobre el modelo de innovación que tiene Amphit, que de alguna u otra manera está como cercano a lo que hemos visto en Design Thinking, solo que hay además añadido algunos patrones adicionales que pueden ser bastante interesantes para reforzar ciertos pasos del Design Thinking, ¿no? Entonces, por ahí puede ayudarnos justamente a evidenciar el trabajo, a enfocarnos, a ir como inspeccionando y adaptando. De alguna u otra manera, los eventos tienen temporalidad fija o tienen duración fija, que es una de las restricciones de planificación que podemos tener, y que de alguna u otra manera están como enfocados en objetivos y están en torno a la forma en la que vamos a estructurar estos objetivos, ¿no? Entonces, todo el set de objetivos puede ser interesante para poder ir explorando hacia dónde nos dirigimos con el equipo Scrum y que de alguna u otra manera también utilizamos tipos de métricas, ¿no? Probablemente lo que estamos buscando aquí son métricas tipo outputs, ¿no? Métricas que miden el proceso, por ahí el Burdon chart, o por ahí los puntos ¿cómo se llama?, de cumplimiento, o el cumplimiento del sprint, o el presupuesto del sprint, o por ahí la velocidad del equipo, pueden ser indicadores del tipo salida, del tipo output, que de alguna u otra manera mantenemos o que evaluamos y que más adelante, en función a cómo vamos utilizando algunos otros métodos o formas adicionales o modelos adicionales, como por ejemplo OKRs, van a terminar evolucionando, ¿no? Si estamos en un entorno de alta evolución, probablemente las cadencias sean una de las cosas que tendremos que observar. De alguna u otra manera, a Scrum nos habla de cadencias únicas, estructuradas, continuas. Probablemente un equipo que va evolucionando, quizás incluso la cadencia como tal deje de existir, ¿sí? Entonces tenga que tener otras formas de poder utilizar. Por ahí en el Innovation Board te pueden como explorar un poquito sobre eso, o vayan surgiendo otros tipos de restricciones a nivel de planeamiento que vamos a tener que ir utilizando, o podemos explorar otros flujos de objetivos. Sí, ya les había hablado al inicio y normalmente ustedes saben que Scrum trabaja mucho con el objetivo del sprint, el objetivo del producto y que de alguna u otra manera estamos alineados, ¿no? Hacia un modelo probablemente un poco más como más grande que podría ser el objetivo del tren, de la tribu, del área en la que pertenecemos como equipo, del mismo negocio, ¿no? Entonces vamos a tener que ir como alineándonos a objetivos probablemente un poco más grandes y que de alguna u otra manera podemos ir adoptando modelos implícitos que puedan ayudarnos a mejorar esos objetivos, ¿no? Igual el tema de métricas, ¿no? Podemos empezar desde un inicio con las métricas de salida, pero podríamos empezar ya a ir migrando progresivamente hacia métricas tipo impacto, tipo outcome, que son las más utilizadas hoy en día, ¿no? Y esto evidentemente aterrizando con temas de OKRs, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que en resumen esto, hay como varias ceremonias, ustedes saben, o eventos para ser más precisos. En el léxico hay varios eventos, el planning, que tiene que ver con el cómo el equipo determina la forma en la que va a abordar los items del backlog, ¿sí? En donde les va a tocar trabajar, planificaciones, les va a tener que tener probablemente historias si están trabajando con entornos de desarrollo de software, van a tener modelos de decisión que van a tener que verse involucrados a nivel del planeamiento, porque saben que hay como una autogestión y a una autoorganización dentro del planeamiento. Entonces, estos modelos de decisión o métodos de decisión pueden ayudar a poder mejorar el resultado final. Y por ahí el tema del objetivo, vamos a tener que utilizar también algunas piezas o entregables de delivery, ¿no? Que seguramente iremos como estructurando internamente.
Hacia la evolución de esto, seguramente tendremos que desacoplar la forma de planificación en la que hemos venido trabajando y que no sea necesariamente un modelo estándar en donde se planifique el primer día, sino que la planificación sea continua, como normalmente lo deberíamos hacer, ¿no? Que no sea una ceremonia como tal, sino sea algo que continuamente vaya pasando con el equipo y que a demanda vaya planificando su trabajo, o que de pronto la forma en la que vaya programando sus iniciativas o sus ítems de discovery o de mejora vayan siendo de manera como muy natural dentro de esa planificación continua. O que de alguna u otra manera en esas decisiones que van tomando, los métodos de decisión también pueden servir como de la mano y el Scrum Master puede diseñar momentos de colaboración que por ahí pueden ayudar a que el equipo esté como más sólido, más consolidado, ¿sí? A nivel de la Daily Scrum, ustedes saben que es un espacio de pocos minutos en donde de alguna u otra manera sincronizamos una planeación, una mini planificación diaria, ¿no? Las sesiones de check-in, que es como le suele llamar Anfix a estos espacios de sincronización pequeños, en donde un poco exploramos lo que vamos a trabajar. Muchas veces ese alcance que tenemos dentro de las restricciones son flexibles porque van a ir cambiando en función de la necesidad. Cuando vayamos evolucionando este modelo, seguramente vamos a tener que reemplazar la daily por otros modelos de colaboración. Ustedes seguramente habrán explorado cuando trabajan en Scrum, que muchos de los equipos o no los entienden o no los terminan de valorar a las dailies porque terminan siendo muchas veces muy monótonas. Probablemente los modelos o los momentos de colaboración o el set de momentos de colaboración puede ayudar a poder explorar o diseñar otros modelos que puedan ayudarnos a solucionar el problema que resolvía la daily, ¿no? Que tiene que ver con que el equipo está al tanto de lo que necesitamos saber como equipo, en lo que se está trabajando, en las restricciones o por ahí en los problemas que se puedan tener, ¿no? Igual el tema de las restricciones, seguramente podríamos como ir cambiando la restricción de tiempo, en la que es absoluta, en la que tenemos un time box determinado por una relación, como les decía, como un poquito más emergente y mucho más flexible, en donde no estemos enfocados en una caja de tiempo, sino que la ejecución sea muy flexible, muy similar a lo que deberíamos hacer, por ejemplo, en Kanban, ¿no? Que no haya una ceremonia para tal, sino que lo que vaya pasando es que el sistema vaya generando momentos de sincronización continuos a lo largo de todo el sprint. A nivel de review, tenemos como tres modelos. Principalmente tenemos un modelo de colaboración donde habla explícitamente de la review dentro de Anfix. Hablamos del modelo de calidad también importante, recordando de que el definition of done y el definition of ready son parte natural del modelo de calidad que tenemos internamente dentro de Scrum. Entonces, esta calidad se suele llamar fija porque está estructurada bajo estos lineamientos, ¿no? Y que además nos enfocamos en entornos de retrospectiva porque nos ayudan a poder ir mejorando, ¿no? En algún momento nos toca inspeccionar lo que estamos avanzando y cómo esa inspección termina como alineando a lo que estamos buscando. El reto hacia el final, hacia el modelo tradicional es que todos estos sistemas se vayan desacoplando, ¿no? Queríamos desacoplar al modelo de ir evolucionando de una manera distinta a la que estamos trabajando continuamente y que ya no sea un espacio único, o un momento único, sino sea un momento continuo que vaya pasando durante la ejecución del equipo, ¿no? Probablemente el nivel I es un modelo en donde no necesariamente tenemos un espacio para presentar cosas, sino que la presentación sea como lo pensó su autor, ¿no? Que sea una presentación continua y no esperemos a una ceremonia o no esperemos a un evento para que vayamos a presentar o compartir los resultados con el cliente, ¿no? O con los usuarios. Y finalmente el tema de retrospectivas, hablamos mucho sobre los tipos de modelos, el tipo de historias que vamos como definiendo. Por aquí los spikes pueden funcionar bastante bien. Podemos tener modelos también en donde vayamos como explorando mejoras a nivel un poco más macro, ¿no? Entonces por ahí las épicas pueden funcionar sobre todo cuando son cross, cuando tenemos más de un equipo y vamos identificando que más de un equipo vaya estructurándose o vaya mejorando de manera particular.
Finalmente, cuando vamos a nivel de artefactos de Scrum, podemos tener tres, o sea, tenemos realmente tres artefactos, ¿no? El Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento. El Product Backlog hablamos de una lista de pendientes para todo el equipo, ¿sí? Que de alguna u otra manera nos lleva a construir esta idea o esta hipótesis de producto que viene siendo desarrollado generalmente por el Product Owner y que él es el gestor. El Sprint Backlog, que es el compromiso del equipo, es lo que vamos a nosotros a ejecutar dentro del sprint. Y el incremento es esto que estamos generando al final, este emergente que va generándose al final del sprint y que de alguna u otra manera puede agregar valor o agrega o debería agregar valor, ¿no? En cuanto al Product Backlog, hay tipos de Product Backlog. Les comentaba, hay todo un set de tipos de Product Backlog que están en función principalmente a la implicancia, a el resultado y al orden en el que se van generando, ¿no? Entonces van a haber algunos momentos en donde necesitamos un product backlog más desacoplado, es decir, un poco más libre que vaya involucrándose internamente dentro de los roles internos del equipo. Van a haber otros espacios o momentos o necesidades en donde te necesitamos un equipo en donde la lista esté bien estructurada, bien ordenada, pero recuerden que el backlog no se prioriza sino se ordena. Entonces, no esté bien ordenada y que haya roles que intervengan dentro del proceso de orden, ¿no? En este caso, comúnmente solemos llamar este conjunto de facultades de ordenamiento product owner, ¿no? Es el rol que agrupa estos subroles que por ahí podríamos tener. El tema de métricas también, evidentemente, para medir el backlog, para medir un poco la salud del backlog, los podemos utilizar. Muchas veces le solemos llamar métricas de entrada, que son las que vamos a ir utilizando particularmente. Y por ahí el gran reto, como les decía nuevamente, es que podamos utilizar nuevos tipos de métrica, que empecemos a medir otro tipo de estructuras de backlog que podrían ayudarnos y que de alguna u otra manera este proceso de decisión vaya siendo estructurado a nivel del equipo, ¿no? Lo mismo pasa con el Sprint Backlog, que de cierta manera estas tareas van llegando sin orden al equipo, el equipo las va ordenando en función a variables técnicas, variables de negocio, variables de valor que se van estructurando y van construyendo o ya sea historias de delivery o actividades o hitos, piezas de delivery, como suelen llamarle también, ¿no? Tareas de delivery y que de alguna u otra manera esto va a estar alineado al objetivo del sprint, que podríamos ir como variando en torno a la naturaleza de los tipos de objetivos del sprint que estamos generando, y el reto hacia el crecimiento tiene que ver con el backlog, cómo va creciendo, cómo vamos manejando la complejidad. Hay un conjunto de set de patrones en donde hablamos de las iniciativas, de los actos de trabajo y que de alguna u otra manera pueden ayudarnos como a dimensionar las posibilidades que podemos tener para ejecutar un backlog. Y finalmente el tema del incremento, ¿no? Que no es más que el valor que estamos generando al final del sprint, ¿no? Entonces podemos tener algunos tipos de historias incluso de delivery que podemos trabajar en entornos de incremento y el reto es que podamos como manejar un poco la complejidad, ¿no? De la entrega como tal y de la integración probablemente si no estamos necesariamente utilizando un equipo end-to-end, ¿no? Entonces, el reto está como en manejar esa complejidad que genera. Finalmente, en este como mini resumen de Scrum, el tema del escalado, ¿no? Hablamos de escalado cuando tenemos que generar capas adicionales de coordinación, ¿no? Entre múltiples equipos, coordinación a nivel de planeamiento, a nivel de restricciones o riesgos, a nivel de dependencias. Entonces, hay un modelo bien interesante que es el de contenedor, ¿no? Contiene muchas variables y que también agregan un tema interesante, ¿no? El tema de los turf. Un turf en Amphix es un sistema en donde nos va a ayudar a ir separando cadenas de valor, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener por ahí uno de los tipos de turf, el de productos. Puedo tener un conjunto de cadenas de valor que están separados por productos, que están como clusterizados por tipos de productos, ¿no? A ese modelo de clusterización le llamamos turf.
¿no? Entonces podemos utilizar para poder trabajar el tema de escalado y evidentemente el reto está en ir evolucionando y que de alguna otra manera vayamos utilizando nuevos modelos de turf, nuevos modelos de clusterización de productos, servicios, etcétera, y que además vayamos trabajando con modelos de gestión o de gestión. Sí, pues de gestión de dependencias, ¿no? Que es uno de los retos probablemente más importantes que tenemos y por los cuales nace la necesidad de ir escalando, ¿no? Entonces, identificando modelos de dependencia, podemos tener como rompedores de dependencia, que es un poco la traducción, diría, como más cercana a este dependency breakers, y que de alguna u otra manera los podemos como ir utilizando, ¿sí? Y eso es el resumen súper rápido del pequeño cuadro que les he elaborado para ustedes como para ir entendiendo el cómo vamos mezclando no solamente ciertos tipos de patrones, sino muchas veces tipos de patrones o sistemas de patrones que vamos estructurando. Recuerden que lo pueden ir observando, pueden ir añadiendo. Eso es un trabajo en progreso todavía. Se los quise compartir como primera aproximación, pero seguramente nos tocará como entrar en mucho más detalle e ir yendo como por paso. Mi reto próximamente va a ser el desarrollar uno de Kanban y uno de OKRs que ya los tengo casi listo también y que seguramente en algún momento se los voy a terminar compartiendo, que puede ser interesante para ir como explorando tipologías, ¿no? Recuerden que aquí al lado derecho pueden ustedes tener cada uno de los patrones que fueron utilizados o de los grupos de patrones. La primera columna generalmente es del grupo de patrón o el título del grupo de patrón y las siguientes ya son los patrones por cada uno de los modelos que les he estado compartiendo a nivel de detalle en esta sesión, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Exploren, ¿sí? Igual tienen ustedes ya el link del tablero, pueden acceder sin problemas a poder como observarlo, analizarlo, sumar cosas, por ahí se pueden llevar algún tema interesante a nivel de las tipologías que podemos tener y pueden como ayudarles a darles ideas seguramente a estructurar mejor sus equipos a nivel de Scrum, ¿sí? No sé si hay preguntas, recomendaciones, comentarios, todo es bien recibido. No, genial totalmente esto de haber utilizado el Shuhari y el 353 de Scrum para explicarlo todo, juntando con los patrones de Anfix. Espectacular. Felicitaciones, Chris. Un Gracias, tremendo gracias. trabajo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Sí, no, yo encantado. Muchas gracias, Javi. Y nada, como les decía, ustedes tienen el acceso aquí al documento. Ya lo presenté al equipo de Jürgen para que lo pueda tomar en consideración. Seguramente por ahí van haciendo algunos cambios o van añadiendo cosas. Ustedes saben que a nivel de comunidad vamos trabajando muchas cosas interesantes, así que seguramente vamos sumando. Si tienen alguno de ustedes alguna sugerencia en particular, algo que ustedes visualizan que por ahí no estoy como visualizando bien, sé que estar en un entorno de una hora para explicar un modelo como este es como bastante complejo, he tratado como de resumirlo, pero la intención siempre va a ser que podamos como construir en comunidad, ¿no? Así que nada, desde ya muchas gracias. La otra semana es la última sesión que tenemos, los esperamos el próximo miércoles, ¿sí? Esto lo vemos un poquito más de detalle en el curso de Amfix que iniciamos el 1 de noviembre, por ahí si hay alguna persona interesada, los invito a sumarse al curso de certificación oficial. Así que nada, desde ya muchas gracias por la participación a cada uno de ustedes y nos veríamos la próxima semana a las 7 de la noche exactamente para poder trabajarlo, ¿sí? Sí, ya les compartimos por el grupo el link de asistencia. Igual ya tengo más o menos revisado quiénes asistieron a la sesión de hoy. Sí, ya les compartimos por interno por el grupo el link de asistencia. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Si no hay preguntas, cerramos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias.